que a través de la Escritura, mi Dios, podamos encontrarnos con tu verdad y así con tu voluntad, para que podamos, Señor, guiar nuestra vida, Señor, conforme a lo que tú nos has dado, nos has revelado en tu palabra. Así que, sabiendo la autoría de la Biblia, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, la escribas en nuestro corazón también, y que podamos vivirla, que podamos creerla, que podamos obedecerla, Señor. Así que te rogamos que podamos escuchar tu voz, Señor, en la predicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Pablo acaba de predicar acerca, hermanos, de la obra de Cristo. Acaba de dar un segmento, hermanos, que veíamos la semana anterior, acerca de la cristología, un himno cristológico que se cantaba en la iglesia en primeros siglos, un himno, hermanos, que nos habla acerca de la encarnación, de la obra redentora, de la glorificación, de la entronización de Cristo al recibir la gloria, hermanos, la alabanza de todos, de toda la creación. Todos, no solamente de los cristianos. Miren cómo Pablo se hace hincapié en eso, de que todos en el cielo, todos aquí en la tierra y todo lo que está por debajo de la tierra, tienen que confesar que Jesucristo es el Señor. Eso fue lo último que vimos. Ahora Pablo va a dar una indicación a la iglesia, hermanos, para impulsarla a mostrar diferencia en el mundo. Y comienza con un por tanto. Eso que acabo de decir lo enlaza con lo que va a decir ahora a través de esa palabra, pero lo está poniendo, hermano, como una condicionante para el cristiano. Esta es la razón por la cual el cristiano no puede manifestarse de la misma forma que una persona sin Cristo. Ese por tanto, hermanos, es una manera de exhortar al pueblo cristiano a mantener integridad. Es una forma de hacer, de decirle a la iglesia que la actitud que debe tener la iglesia de Cristo debe ser la correcta. Debe disipar, hermanos, precisamente toda la tiniebla que hay a nuestro alrededor. Esa es la característica, por eso está titulado así, luminares. ¿Por qué? Porque Pablo mismo menciona esa palabra, haciendo saber que los cristianos, que la iglesia cristiana, la iglesia real de Jesucristo, no el sistema, no el edificio, la iglesia, el cuerpo de creyentes, hermanos, la unión de los creyentes debe destacarse y mirarse distinto al mundo fracturado en el que vivimos. Entonces dice, por tanto, y Pablo sigue hablando con amor a la iglesia. Recordemos que esta iglesia la estableció él en su segundo viaje misionero cuando estaba con Silas allá. Ahí llegó, hermanos, a Filipos, se encontró con Lidia, con todas las mujeres en el río, ¿se acuerda? Y ahí mismo, hermanos, en Filipos, donde lo meten a la cárcel por sacar del demonio a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ahí se convierte el carcelero, comienza una iglesia formal. Así que Pablo conoce bien esta iglesia y les dice, amados míos. Y les dice algo, les reconoce algo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo les dice algo, cuando yo estuve entre ustedes, cuando yo estuve con ustedes, cuando estábamos en un vínculo personal ahí, yo les vi a ustedes obediencia. Yo vi que ustedes eran legítimos y se comportaban. Pero ahora que yo ya no estoy, espero que esa obediencia no haya sido solamente de apariencia. Se dice por ahí que un niño educado se comporta en un lugar ajeno como si estuvieran sus padres, aunque no estén. Generalmente cuando yo a alguien le encargo a mis hijos, ¿verdad? Por alguna razón siempre les pregunto, ¿y cómo se portaron, verdad? O sea, no para regañarlos, ¿no? Pero por lo menos para saber cómo estuvo, ¿verdad? En qué tengo que corregir. Entonces, ¿por qué? Porque me preocupa que haya habido una mala actitud, haya habido algo que no puedan hacer o que yo deba corregir como padre. Pablo está pensando en esa perspectiva con la iglesia. Cuando no estoy yo, ¿cómo se están comportando? Ahora, Pablo está preocupado porque ¿qué tal que la iglesia tiene eso? No, Pablo está animando a que su comportamiento sea íntegro. Hermano, nosotros nos portamos bien porque Dios nos está viendo y nos va a castigar.
O sea, nosotros nos portamos bien porque amamos a Dios y entendemos que su palabra es lo mejor para nosotros. Entonces entendemos que los mandamientos tienen un objetivo, hermanos, y no solamente se trata de andar con una vara detrás como el padre al hijo, sino que realmente ese hijo ha entendido la voz del padre y sabe cómo comportarse. Eso es lo que está diciendo. Ahora, cuando Pablo dice cuidar o poner atención en la salvación con temor y temblor, no está diciendo que la salvación se pierda, porque todo el contexto nos está haciendo saber que hay salvación. Está diciendo de guardar el testimonio. ¿De qué está hablando? De la conducta, de la obediencia. No está diciendo porque se les va a ir la salvación. Está diciendo realmente preocúpense porque su comunión con Dios, con lo que acabo de decir acerca de Cristo, lo sostenga su vida. No solamente salgan y digan que Jesús es el Señor, sino que su vida demuestre que ustedes son siervos del Señor. Eso es, hermanos, en una palabra lo llamamos testimonio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuiden su testimonio, hermanos. Cuiden su testimonio. Y esa parte, hermanos, ¿dónde se vive el testimonio cristiano? En todo lugar. O sea, yo no puedo llegar a mi casa y decir, bueno, con mi esposa es cristiana y mis hijos también. Ya, aquí podemos tener un poco de soltura. Hermanos, los primeros que tienen que ver el testimonio es en casa. Platicaba con uno de los hermanos que son mis mentores y yo platico con ellos ya, un consejero de muchos años, y algo que siempre me recuerda a él, y Gerson me dice, recuerda que tus primeras ovejas son tu esposa y tus hijos. Esas son tus primeras ovejas. Cuando llegues con el Señor, antes de que te pregunte por la iglesia, te va a preguntar por tus hijos, te va a preguntar por tu esposa. Así que aprende a pastorear esos corazones. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, que el testimonio cristiano se viva en casa. Pero también es necesario que el testimonio cristiano se vea a donde trabajamos, a donde vivimos, que se vea. Pablo está exhortando a la iglesia, hermanos, a que destaque precisamente en eso. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, ya son salvos. Ocúpense en que la gente conozca y vea que ahora son salvos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, y en un inconverso, en alguien que cree ser cristiano, no se hace la voluntad de Dios. Y esto es grave, hermanos, porque muchos creen ser cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo que van a llegar muchos a su presencia y le van a decir, en tu nombre hicimos, en tu nombre dijimos, y Dios les va a decir, no te conozco. ¿Qué fue lo que pasó entonces? No tenían una relación con Dios. Entonces no eran cristianos. Creían ser, pero no lo eran. Así que Pablo está diciendo en el corazón genuino, y eso es para que sí nos preocupemos. Hermanos, si en nuestro corazón nace de la voluntad de Dios el querer como el hacer, ¿y de qué estamos hablando? De servicio, de participación, de amor a la iglesia. Si yo no tengo eso, hermano, entonces sí sería bueno preguntarnos, porque esto es lo que produce la voluntad de Dios con respecto a la iglesia. Esta es una carta, hermanos, para una iglesia. Y Pablo está haciendo claro, esto es lo que tiene que haber en una iglesia. Y si no existe este vínculo de pertenencia con la iglesia, naturalmente no va a existir ese vínculo con el Señor de la iglesia, porque Él es el que produce que se hagan estas cosas. De ahí es que viene, hermanos, producto de la obra y transformación del Espíritu Santo en nuestros corazones, ese deseo de servir, ese deseo de integrarme, ese deseo de ser parte. Pero si no es así, hermanos, entonces creo que sí deberíamos preocuparnos. Porque aquí está diciéndonos Pablo precisamente cuál es la característica de un cristiano, de una iglesia. Reafirmamos lo que dice Mateo. Muchos creen ser. En tu nombre dijimos, en tu nombre fuimos, en tu nombre hicimos. Pero la respuesta de Dios, hermanos, para mi concepto, yo creo que son las peores palabras que una persona puede escuchar de labios de Dios. No te conozco. No le dijo, bueno, si tienes tantos años en la iglesia, Dios no dijo eso. Dios dijo, no te conozco. Pablo nos está diciendo entonces, si es la voluntad de Dios la que produce en nosotros el querer como el hacer, está hablando de una transformación genuina, interna, perteneciente
lo que vive la iglesia. Y ahora viene algo todavía más complicado, porque esta indicación ya es una advertencia. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. La iglesia de Filipos no estaba exenta, hermanos, de que hubiera murmuración unos contra otros. La iglesia de Filipos no estaba exenta de que hubiera algún conflicto interno. Si no, Pablo no hubiera puesto el versículo 14. Significa que la iglesia también estaba pasando, o estuvo pasando, o iba a pasar momentos, hermanos, donde la integridad de la iglesia mutua se viera afectada. Y no hay nada más hermoso para el diablo, hermanos, que ver una iglesia que se está comiendo así misma. Por eso comienza arriba dándonos la dirección de Dios. Por eso nos habla arriba de un buen testimonio. Por eso nos habla arriba de la voluntad de Dios, produciendo lo que Dios quiere, el querer como el hacer, no solo la intención, sino el ir y meter las manos. No solamente voy a orar por los misioneros, voy a hacer algo, voy a hacer obra de evangelista en mi colonia, voy a hacer obra de evangelista con mi familia, voy a hacer obra de evangelista en mi trabajo. No solamente sentarme y orar por los evangelistas, yo voy a hacer ese trabajo también. ¿Por qué? Porque si nos empezamos, hermanos, a desocupar de la obra de Dios, es más fácil que lo que el diablo pretenda tenga oportunidad de nuestra mente. Y nos empecemos a mirar y decir, mira el hermano, mira la hermana, mira los diáconos, mira el pastor, y empezar a verlo de una manera quejumbrosa, en lugar de ser apoyo y bendición, en lugar de ser fortaleza y ánimo. Y entonces Pablo dice, todo lo que vayan a hacer, miran su lengua. Recordemos algo, hermano. Dios nos dio una boca y 2 oídos para oír el doble y hablar la mitad. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos y hacemos. Y nos da la razón en el 15, para que sean irreprensibles y sencillos. Una vez que entendemos lo que tenemos que hacer y dejamos de lado lo que no tenemos que hacer, dice, podemos llegar a ser irreprensibles. ¿Qué se les va a reprochar? Si hay integridad en ellos y además sencillos, hay transparencia en ellos. Mire, hijos de Dios sin mancha. Pero no se queda ahí. Ahora nos dice, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Dónde está la iglesia según Pablo aquí? En medio de una generación mala, una generación perversa. ¿En dónde ponemos? ¿Alguna vez se le ha ido la luz en la noche? Y prendemos el celular. Ahora prendemos el celular. Antes corríamos por la vela, ¿verdad? Por un cerillito, y ahí andamos con nuestra velita, una velita en el baño, una velita en la habitación, pero ahora vamos a andar bien aquí con el celular. Que la luz, te da la lamparita del celular ya, ¿verdad? Bien bonito. Pero antes corríamos por una vela, a mí todavía me tocó correr por una vela, tiendas, ¿verdad? Para no tirar las cosas. ¿Y en dónde ponemos la vela? Precisamente la poníamos en un lugar específico. De aquí es más fácil que alumbre a todos. Y este ejemplo es claro, porque sería ridículo que a alguien diga, voy a poner una luz, prender una vela, y la voy a poner en medio de mi patio en la mañana, porque como es luz, tiene que estar donde hay luz. Entonces, no la voy a mezclar en la oscuridad, porque no puede ser. Ese es el pensamiento del cristiano que no evangeliza. Queremos hacerlo, no, yo nada más aquí, pero Pablo dice que como iglesia, hermanos, estamos en medio de una generación perversa, en medio de una generación maligna. ¿Cuál es el objetivo? Que realmente nuestra luz como iglesia, nuestra luz como cristiano pueda alumbrar a muchos. Entonces esa vela hay que colocarla cuando se requiere, en el momento que se requiere, y la ocupamos cuando hay oscuridad. De eso se trata, hermanos, de ser una luminaria. Dice abajo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, naturalmente va a haber problemas a nuestro alrededor, sí. Y quiera Dios que nosotros no seamos parte de esos problemas. Pero como cristianos, hermanos, nos van a rodear dificultades. Prenda la tele, vea el periódico, miren cómo está la situación en nuestro planeta. Son varias cosas. Entonces, yo creo, hermanos, que cada vez que amanece y gira el planeta Tierra, se acerca cada vez más el regreso de nuestro Salvador. Pero mientras eso ocurre, Dios nos está diciendo aquí,
la integridad de la iglesia. Para lo que Pablo está diciendo, ya entendiste lo que hizo Cristo, por tanto, esto es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Pero nos da la clave. Miren el versículo 16. Dice, hasta la coma, ¿cómo dice? Todos juntos, dice, asidos de la palabra de vida. Ahí está. ¿Cómo? Sosteniendo la palabra de Dios. Hermanos, todo el mes hemos hablado acerca de la palabra de Dios. Se ha hecho énfasis en el mes de la Biblia, el día de la Biblia, hermanos. Pero vuelvo a insistir, no se trata de hacer un cumpleaños ni cantarles feliz cumpleaños a la Biblia, ¿verdad? Hermanos, se trata de tomar la palabra de Dios, como dice Pablo aquí, asidos a la palabra de vida, sostenidos por lo que dice Dios, por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resplandecer. Miren cómo dice al final, Pablo sí se va a la escatología final, para que en el día de Cristo, habla de la parucía, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, para que cuando todo esto acabe, para que cuando Cristo venga y diga, Pablo, ¿qué hiciste?, yo pueda decir, Señor, mira la iglesia de Filipos. Y Dios voltee y mire y diga, la iglesia de Filipos fue fiel. La iglesia de Filipos se sostuvo en la palabra. Lo mismo ocurre ahora. Quiten esa parte de Filipos y Pablo diga, Señor, aquí está el trabajo, está el obrero. No corrí en vano, mi palabra, lo que yo escribí, llegó hasta ellos y ellos recibieron la epístola, Señor, y Oreb se sostuvo en fidelidad. Y Oreb luchó, y Oreb hizo integridad, y fue una luminaria en Salamanca. En el día de Cristo, Pablo puede decir eso de nosotros. Que gracias a Pablo nosotros tenemos la Biblia esta acá. Así que podamos mirar, hermanos, nuestra vida, comparándola con esta indicación que Pablo da a la iglesia para decir, nadie que se esfuerza en el Señor por la iglesia corre mal. Pablo sí está animándolos. Ustedes mismos sean la respuesta. No son obedientes cuando Pablo está, entonces sí son bien espirituales. Y cuando Pablo no está, pues ya ni vamos al culto, ya no vamos a la escuela dominical. No, sino que ustedes tengan de la naturaleza del Espíritu Santo en su vida el deseo y decisión de sostenerse en obediencia, como el hijo educado que obedece aún cuando no están sus papás. De esa manera, hermanos, Pablo está pensando en la iglesia y les está animando a decir, ¿saben qué? Va a llegar un día en el que incluso Dios preguntará por ustedes. ¿Qué le voy a decir? Ahora, miremoslo personal. Cuando Dios nos pregunte por la iglesia, a usted. Cuando Dios le pregunte por la iglesia a usted, ¿qué le vamos a decir? Señor, sí corrí, pero pues, sin tanto ánimo. Corrí un tiempo, pero después ya dejé que otros corrieran. En la vida cristiana no hay jubilación, hermanos. En la vida cristiana no existe ya un reemplazo. ¿Cómo la palabrita que cuando no llega, hermano, su relevo, ¿verdad? Se me fue la palabrita. Aquí en la iglesia no es que ya llegó mi relevo, ¿verdad? Entonces ya no. Hermanos, aquí en la iglesia usted tiene que llegar hasta el punto final de su vida confesando a Jesucristo, en lealtad, en obediencia, sirviendo. Ciertamente tenemos que ser sensatos en lo que hacemos, hermanos, pero nunca dejamos de ser siervos de Dios. Hasta el último momento, hermanos, podamos dar testimonio en integridad diciendo, quiero servir a Dios, quiero servir al Señor. Hermanos, en la mañana de la escuela dominical hablamos precisamente de gente a la cual ya no puede moverse tal vez. Y que de repente, hermanos, cuando se les pregunta a ellos qué están haciendo, la respuesta que yo he recibido es, estoy orando por usted. Hermanos, digo, hermanos, no pueden venir y cargar una silla o cargar una vaca, pero están sosteniendo a la iglesia porque dicen, estamos orando por todos. Hermanos, de eso se trata el hecho de que hasta el último día de mi vida serviré al Señor con amor a la iglesia de la cual soy parte. Y haremos resplandecer, hermanos, como luminaria la obra de Cristo en nosotros. Martín Lutero decía, denme 10 personas que no le tengan miedo a nada, excepto al pecado, y haremos temblar las puertas del infierno. De eso se trata en la iglesia, hermanos. Que podamos decir, ¿por qué miedo? No le tengan miedo
miedo a nada, solo al pecado. O sea, cuando tenemos miedo de algo, hermanos, pues de guaje nos vamos por ahí. Si hay una calle, ¿verdad?, oscura y peligrosa, no soy tan valiente, pues me voy a meter por ahí, ¿verdad? No, ¿por qué? El miedo no es malo. Hasta cierto punto, hermanos, es concedido por Dios para cuidado y precaución. Entonces, no es malo. Si aquí hay algo que implica riesgo, naturalmente mi corazón, hermanos, mi sentido me va a decir, por ahí no pasa. Entonces, prefiero darle la vuelta. Martín Lutero decía eso: si tú sabes que te será tropiezo y pecado, pues dale la vuelta. Y si consigo 10 personas que le den la vuelta y le den la espalda al pecado, imagínense qué va a pasar. De eso se trata la idea, el concepto de Pablo para decir que la iglesia se caracterice por darle la espalda al pecado, que la iglesia brille, que la iglesia ilumine, porque estamos en medio, fíjense bien, de una generación maligna, una generación perversa. Y yo creo que, no sé, Pablo no estaba hablando solamente a futuro, hablaba de su tiempo, pero creo que esto está bien actual. Si usted mira, hermanos, estamos en medio de una generación perversa y estamos en una generación maligna. Entonces, esa es la función de la iglesia, que podamos resplandecer, hermanos. No seamos una vela encendida a mediodía donde hay luz. Seamos una vela encendida donde hay oscuridad. Dice así: cuando Cristo venga, hermanos, pueda notar que su iglesia hizo su trabajo. Y termina diciendo, hermanos, ya de manera simple: aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo no está ajeno a que va a llegar el momento en que será sacrificado, pero termina diciendo: esto para mí es suficiente, saber que ustedes se sostienen en fe. Y yo moriré con gusto, moriré gozoso, sabiendo que la iglesia de Filipos se sostiene en fe. De la misma manera, ustedes, cuando sepan lo que haya ocurrido conmigo, puedan regocijarse, porque estamos haciendo la obra del Señor. De la misma forma, nosotros, hermanos, pase lo que pase, sepa, hasta lo último que sepa de usted y de mí, es que estamos sirviendo a Dios, que estamos cuidando nuestro testimonio, que estamos amando a la iglesia, que estamos trabajando para la iglesia, por la iglesia, para la gloria de Dios, y que estamos cuidando, hermanos, nuestro corazón para el día en que el Señor regrese y nos encuentre sirviendo. Así que pase lo que pase, hermanos, nos regocijemos en el Señor por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Somos luminares en el mundo. Tengamos entonces, hermanos, un tiempo, una vida, lo que nos falta de vivir aquí, siendo luminares, donde no ha brillado la luz de Cristo. Y le puedo asegurar que usted tiene por lo menos mínimo un familiar que no ha creído en Cristo. Tenemos muchísimos que no han creído en Cristo. Tenemos compañeros de trabajo que no han creído en Cristo. Tenemos vecinos que no han creído en Cristo. Pues ahí es donde tenemos que trabajar. Hermanos, no se trata de pensar pesimistamente, sino de mirar con la perspectiva del apóstol Pablo. No voy a poner una vela diciendo, bueno, aquí nadie ocupa, no la voy a poner. Ponemos la vela y en automático se ilumina todo. En automático. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Ahí donde el Señor nos colocó. Tenemos que iluminar. El mundo va corriendo a su fin. Los días son malos. Tenemos mucho que hacer. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por lo que el apóstol Pablo nos da y nos exhorta, Señor, a hacer tu voluntad. Con el argumento, mi Dios, totalmente puesto en ti, porque eres tú quien toma la vida, domina, controla, eres el Señor. Tú eres el que produce el querer como el hacer en aquel cristiano genuino. Señor, sea tu voluntad en cada uno de nosotros y sea tu voluntad hecha por cada uno de nosotros. Úsanos, mi Dios, para las buenas nuevas de salvación. Usa tu iglesia, Señor, para la edificación mutua. Toma nuestros corazones, quebranta nuestros corazones. Haznos mirar la iglesia, Señor, de la cual somos partes con amor, con angustia, con
Que no pase un día más, que no termine el año, que inicie el otro año y nosotros sigamos igual, sino que podamos ser bendición y edificación, Señor. Así que, Padre, toma nuestras vidas, toma tu iglesia, Señor, que sea hecha tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo.